gente linda, bienvenidos a este nuevo episodio de Demente. Estoy muy emocionada que estás aquí porque eso quiere decir que estás en tu camino de conexión con tu esencia para empezar a manifestar la vida que siempre has querido. Así que empecemos. Hola mi gente linda, bienvenidos a este episodio nuevo de Demente. Y el día de hoy tengo una invitada muy especial porque es Dalia Edery, mi tía, que nos va a acompañar el día de hoy para hablar de uno de los temas más importantes para poder vivir en armonía. Y se trata de entrar en coherencia entre el corazón y la mente. Dalia viene a explicarnos de qué se trata esta metodología, por qué es importante que estemos en coherencia. Y aprovechamos el espacio para hacer un ejercicio que tú puedes repetir todos los días si quieres, en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier estado, para llevar tu cuerpo a coherencia. Y entre más lo hagas, más tu cuerpo empieza a acostumbrarse a ese estado y más puedes entrar en procesos de creación. De nada nos sirve aprender sobre manifestación, sobre creación, sobre todas las teorías de cómo nosotros podemos co-crear nuestra realidad si seguimos viviendo en supervivencia. Entonces, al final, la primera herramienta es entrar en un estado de creación, y para poder entrar en estado de creación tenemos que estar en coherencia entre nuestra mente y nuestro corazón, que es donde se alberga nuestra intuición, nuestra creatividad, nuestro poder y nuestra capacidad de creación. Así que espero que disfrutes muchísimo esta conversación, así como yo lo disfruté. Ya verás aquí en el episodio, estoy entre Dalia, tía. La verdad es que sí me costó mucho trabajo decirle Dalia, porque toda mi vida le he dicho tía, entonces estaba un poco complicado este protocolo, pero nada. Espero que lo disfruten mucho. Dalia es una persona súper profesional en todo lo que hace, tiene un corazón gigante y además tanto conocimiento para difundir que estoy muy contenta que lo pueda compartir con esta comunidad. Así que empecemos. Hola Dalia, bienvenida a Demente, a este nuevo episodio donde vamos a hablar de un tema fundamental que hace parte de una de las herramientas más importantes que nosotros podemos llegar a tener en nuestro bolsillo para poder entrar en balance más a menudo, y es estar en coherencia entre nuestro corazón y nuestra mente. Y para eso tenemos a Dalia Edery el día de hoy con nosotros, que aquí entre nos les cuento que es mi tía. Por supuesto, lo pueden identificar por su apellido. Y va a estar complicado esto de decirle Dalia, porque toda la vida le he dicho tía, pero bueno, vamos a tratar de ser un poquito más profesionales y la vamos a llamar por su nombre. Así que Dalia, bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, Valerie, muchísimas gracias por haberme invitado a tu podcast. Me parece muy bonito y amoroso hacer parte de tu camino, y de poderte apoyar y de que nos podamos apoyar porque, bueno, tenemos muchísimas cosas en común y, y esta es una más, lo cual me parece muy lindo y sanador, no solamente para las personas que podemos tocar, sino también para nosotras como familia, ¿no? Sí, Poder por supuesto. unirnos y ayudarnos a nosotras y a nuestra descendencia, porque digamos que parte de lo que vamos a hablar hoy también incluye cómo el sitio que nosotros elegimos ubicarnos en la vida, no solamente nos beneficia a nosotros, sino que beneficia a nuestros antepasados, a nuestra descendencia y a las personas con quienes compartimos. Así Tal que cual. muy contenta de poder compartir esta información hoy contigo y con todo tu comunidad. Qué rico tenerte acá. Y bueno, ¿qué tal si antes de arrancar, para poner a todo el mundo en contexto, quién es Dalia Edery? Cuéntanos un poquito a qué te dedicas en este momento, cómo ayudas a otras personas, cuál es tu trayectoria. ¿Quién soy yo? Dalia Edery es madre. Yo ante todo, digamos que yo arranco por allí porque para mí mis hijas y mi experiencia de madre es la base fundamental de mi vida. Es decir, en los momentos que he tenido difíciles, el hecho de que mis hijas existan para mí ha sido como la energía que yo he necesitado y la razón de muchas veces incluso literalmente pararme de una cama y decidir elegir la vida en lugar de decidir me rindo. Claro. Entonces soy madre, tengo dos hijas de 22 y 17 años. Soy arquitecta, estudié arquitectura, y me gradué hace muchísimos años, imagínense, y trabajé más de 20 años en diseño y en construcción. Paralelo a esto, yo tenía siempre mucha curiosidad por aquello que no se ve, por lo invisible, lo que yo no alcanzaba a percibir con mis cinco sentidos, pero que yo sabía en mi corazón que había algo mucho más grande que lo que yo podía ver.
y siempre tuve como esa curiosidad y empecé a estudiar, primero encontré Los Ángeles, el I Ching, después encontré el budismo, más adelante hice un posgrado en una metodología humanista que se llama Bioneuroemoción, que es la unión de todas las ciencias y me dio todas las herramientas de corazón y mentales para poder comprender y unirme a ese mundo invisible que yo sabía que existía. A través de eso pude como entrar en ese campo y luego lo complementé con un entrenamiento en una metodología eh, que se llama HeartMath. Es un sistema que ayuda a generar precisamente el tema de hoy, que es la coherencia entre el corazón y el cerebro. Quiero hacer claridad y es que tanto Bioneuroemoción como HeartMath enseñan y se basa toda su información, se basa en la coherencia desde diferentes puntos, pero yo he podido hacer el ejercicio que puedo entrar en coherencia, ya sea desde una metodología o desde la otra, lo que nuevamente me entrega a algo que siempre fue como una información que yo tenía súper clara desde el principio y es que todo está unido. Es decir, la verdad es solo una. Hay diferentes filosofías, enseñanzas, teorías que pueden hablar de una desde un punto de vista o desde otro, pero todas siempre han llegado al mismo sitio. Y después de haber estudiado mucho, pude encontrar que ese sitio se estructura es en la coherencia. La coherencia es el lenguaje del universo, es el lenguaje del corazón y es lo que más nos lleva y nos mantiene como es la vida y el universo, que es el bienestar, es en equilibrio, es en armonía. Podríamos, eso te iba a preguntar, podríamos decir que la coherencia vendría siendo balance. La coherencia es balance, la coherencia es el lenguaje del universo. El universo, si ustedes miran cómo funcionan las plantas, es decir, cómo existe, hay una información detrás de uno siembra una semillita, la semillita germina, después hay un árbol que tiene toda una información y que se une con otros árboles y entre ellos pueden incluso comunicarse a través de sus raíces. Y ahí hay una coherencia y uno no ve, digamos, un árbol estresado, uno no ve un árbol corriendo, uno no ve una florecita que no pudo descansar. O sea, hay una coherencia y hay una armonía y un equilibrio en la naturaleza. Lo mismo pasa en el reino animal, lo mismo pasa en el reino vegetal. Los humanos, a diferencia de estos reinos, tenemos el cerebro, la parte mental, que es una adición nosotros pertenecemos al mundo animal, pero tenemos esta adición que es la mente, que es el cerebro, que viene con otros acompañantes, el más importante, el ego, que muchas veces niega que pertenecemos a esta coherencia, que Claro. pertenecemos a este mundo que está todo unido. Ujú, Entonces, desde ujú. cuando hemos nacido en una educación que nos enseña que solamente existe la mente, entonces esto lo que hace es que nos separa, nos vuelve individuos, apoya la separatividad, inculca la identificación como ser. No existe dentro de esta educación que nosotros estemos unidos como para los árboles es natural y es obvio que hay más seres, ¿no? Claro, claro. El mismo reino. Y lo mismo pasa con los animales, pero nosotros los humanos, por la mente que nos indica, solamente están ustedes, solamente eres un individuo diferenciado de todos los demás, negamos eh, la conexión con el universo. Entonces ahí viene el tema de la coherencia, que es que la coherencia es la unión de la mente con el corazón. Es decir, cuando vivimos en coherencia no negamos la mente, cuando vivimos en la mente sí negamos el corazón. Claro. Entonces, la coherencia es la unión de toda la complejidad que es el ser humano, que es la mente y es el corazón. Dalia, antes de entrar un poquito en hablar de la ciencia, de la coherencia y cómo llegamos allá, cuéntanos súper en resumido, no nos tienes que contar en detalle tu historia, pero cómo llegas un poco a este despertar y a esta conexión. ¿Y por qué te pregunto? Te pregunto porque em, muchos de los que nos están escuchando probablemente están pasando por procesos parecidos, procesos incómodos, o de repente se pueden sentir identificados, por ejemplo, con
con esta sensación tuya de necesidad que nos estabas contando ahorita de conectar con lo metafísico, con lo que, sí, que muchos de pronto lo pueden tener ahí, pero pues ahorita escuchándote pueden decir, ay, mira que a mí me pasa igual y de pronto podría irme por este camino y podría Ujú. despertar esto y demás. Entonces, cuéntanos un poquito de eso, o sea, cómo empieza tu búsqueda eh, hacia esta conexión y desde cuándo sientes como que esta necesidad de conocer un poquito lo desconocido. Vale. Pues comienza aproximadamente hace unos 10 años, em, en donde tengo un momento de mi vida bastante difícil, como que sentí que como que todo se caía, ¿no? Como que era como un reto, luego el otro reto, luego el otro reto, y, y empecé como a sentirme completamente suelta, sin herramientas, sin tener cómo sentirme mejor. Uno de los retos más, o sea, uno de los retos que yo creo que fue el que más me catapultó a que yo hiciera este proceso en serio y dejara de manejarlo como un hobby, fue precisamente pues la enfermedad y la muerte de Mauricio, de De tu mi papá. papá. Y, y cuando sucede esto, yo digo, hay un Dios allá arriba que está mirando para abajo y que está esperando a ver quién es la siguiente persona que sigue, ¿no? O Claro. sea, y yo era como, o sea, esto no puede ser de verdad la manera en que funciona la vida, o sea, no puede ser que yo esté aquí muerta del susto, debajo de qué mesa me meto para que a mí no me escojan. ¿Qué pasó? Porque alguien se enferma y porque otras personas no se enferman. O sea, ¿de qué depende el bienestar, la salud y estar en un estado agradable de vida? ¿De qué depende? Entonces ahí comienzo yo a estudiar, ahí comienzo yo a mirar, a buscar, a interesarme. Cuando sucede esto, la muerte de Mauricio, a mis manos llega un libro que se llama el libro tibetano de la vida y la muerte, que habla sobre el budismo. Cuando yo cojo este libro, digo, wow, por fin hay algo que me está explicando las cosas como yo necesito que me las expliquen. Claro. Y ahí comienza como este camino, después me encuentro con la bioneuroemoción. Ya va, antes de que sigas, tengo que hacer un paréntesis porque me acabas de hacer clic con un tema que precisamente estaba hablando ayer y no quiero dejarlo pasar y es, preciso ayer estaba hablando con mi mamá y le estaba diciendo que nos la pasamos la vida entera tratando de no morirnos. ¿No? Un poco como en un estado de supervivencia, eso no le pasamos la vida entera, o sea, no es que lo estamos haciendo de forma consciente, pero inconscientemente es como hago para no enfermarme, como hago para no accidentarme, como hago para, sí, tratando de no morirnos, en vez de sencillamente vivir la vida, ¿no? O sea, vivir, o sea, porque estamos todo el tiempo tratando de evitar el dolor o la muerte, ¿no? Todo gira alrededor de evitar eso, en lugar de enfocarnos en qué tal si simplemente nos enfocamos en vivir, experimentar esta experiencia que venimos a tener acá en esta tercera dimensión. Y lo acabaste de decir que fue como que lo que Ujú. te hizo Sí, como clic, como que nos están mirando a ver quién sigue. Y entonces es eso, un poco como ese automático en el que a veces entramos y pues a veces hay sí. que como reaccionar. Pero ok, sí. Y entonces después entras a la biodecodificación. Claro, entonces la bioneuroemoción, que es la unión Ah, es una bioneuros. metodología, sí, digamos que la bioneuroemoción incluye información de la Ok, biodescodificación y eso es algo que es importante aclarar. La bioneuroemoción estudia todas las ciencias, o sea, las ciencias metafísicas, estudia la biodescodificación, que es la nueva medicina germánica, que es de Hammer, que estudia la relación que existe entre las emociones y los órganos. ujú, Digamos que eso es muy útil, sin embargo, pues no es al 100% que uno diga, eso es un diccionario que yo voy y leo, es que me duele la uña de la mano. claro. Entonces hay una información, no, es que el inconsciente, y ahí entramos en el inconsciente, trabaja a través de símbolos. Ujú, Entonces, para lo que generalmente, arquetípicamente puede significar un tejido o un órgano, cada persona también tiene su forma, digamos, de integrar esa experiencia y ese tejido. Entonces,
se tiene en cuenta, pero digamos que no es como un diccionario que uno va y mira y ya ni para qué más hago. Sí. Se estudia la epigenética, que es el cambio a nivel genético, cómo se hace este cambio a nivel genético influido por el ambiente y las experiencias de las personas. Se estudia psicoanálisis de todos los psicoanálisis de todos sus representantes. Se estudian las emociones, se estudia la biología, es decir, es la unión de todo. Por eso a mí me gustó, porque no es una línea que en donde te dicen, usted tiene que creer en esta filosofía y en esta ideología, sino que me explicó a mí, por lo menos yo tenía como esa necesidad de poder entender el todo con todo. Entonces, todo lo que yo te decía al principio, todo unido, todo habla de lo mismo. Lo que pasa es que Sí. a través, es decir, si tú tienes una emoción, esa emoción se va a manifestar a nivel energético y esa Ujú, emoción se va a manifestar a través de un síntoma. ujú, Esa emoción se va a manifestar a través de un pensamiento. Es ujú. decir, todo se manifiesta a través de todo. Entonces, lo bonito es como ver cómo todo eso se une. Ahora, yo soy arquitecta y digamos que durante toda mi práctica y mi oficio, eh, ha sido muy importante tener en cuenta todos los elementos, porque todos los elementos van a jugar con todo. Es decir, la estructura tiene que responder a unas necesidades estructurales, los materiales también, los acabados, la luz, donde abres las ventanas, donde abres las puertas, hacia dónde diriges. Es decir, y cuando tú terminas una obra arquitectónica, tú tienes que volver a comenzar desde el principio y darte cuenta de que el diseño, un diseño cuando está bien proyectado, es circular. O sea, por donde pasas todo responde a todo. Y la vida es eso. Claro. La vida es eso, la vida todo está unido con todo. Entonces ahí es donde yo encuentro pues mucha, digamos, sincronía. Al final la arquitectura pues es una ciencia humana que responde a unas necesidades humanas. Ujú, ujú, interesante. Entonces, a raíz de estas experiencias y que me di cuenta cuando yo comencé a estudiar, porque yo comencé a estudiar bioneuroemoción porque me pareció interesante. Sin embargo, pues de allí no pensaba que pasara. Pero cuando comencé a entender la relación que tienen las emociones con los síntomas, eh, obviamente eché para atrás y pensé en cuál era el ambiente emocional y cómo era que mi hermano vivía y Ujú, cómo si uno puede tener conciencia de no estar en un estado de supervivencia como lo mencionaste ahorita. ujú, Si uno puede tener una herramienta para uno poder volverse coherente en la vida, es decir, lo que uno piensa, lo que uno siente y lo que uno hace está en línea, ujú, puede salvar vidas, claro. literalmente. Entonces, yo dije, pues en su momento no tenía las herramientas y no pude, digamos, compartir con él eso, pero al menos que esa experiencia que él me dejó a mí en la vida, para mí fue como, dije, ¿sabes qué? No lo pude hacer con él, pero quiero ayudar a otras personas a que por lo menos puedan tener una vida en bienestar, ¿ves? Claro. Y de hecho es muy curioso porque a mi consulta llegan muchas personas con síntomas, ¿no? Como, mira, he mirado por todos los temas en la parte médica y estoy en un tratamiento, no sé qué, pero yo entiendo que esto es algo que yo estoy produciendo desde una vivencia que yo tengo, ¿cómo me puedes ayudar? Entonces, pues no es que yo sane a las personas, pero sí podemos, o sea, que no quiere decir que no se sanen, sí se pueden Claro. sanar, digamos que no es la promesa que yo doy, pero sí acompaño a las personas a que miren en su inconsciente cuáles son los patrones y las creencias y la información que los mantienen en ese estado de supervivencia con unas hormonas de adrenalina y de cortisol altísimas Ujú, para que puedan hacer el cambio, porque una de las cosas más maravillosas que me he podido encontrar en este camino es que es una elección. Uno poder elegir si quiere estar en estado de supervivencia o quiere estar en estado de coherencia es una posibilidad y eso es maravilloso, es decir, no tengo que esperar a que la vida sea divina, a que todas las oportunidades que yo quiero me lleguen, a que tenga la casa, el carro, el hombre, yo qué sé, el trabajo que quiero, sino que puedo experimentar ese estado aún sin tenerlo. ¿Y cuál es la respuesta cuando uno experimenta ese estado? Que cuando uno interiormente se encuentra en estado de coherencia, lo que sucede afuera va a imitar mi estado.
Claro. Entonces, si yo estoy en estado de incoherencia, que es el opuesto, que es desde el miedo, desde el estrés, desde la creencia de la incapacidad, desde la escasez, pues eso es lo que va a suceder afuera. Entonces, para que eso que afuera cambie, hay que hacer un cambio a nivel interno. Entonces, eh, realmente es maravilloso porque no dependes de nadie para poder lograrlo, sino que dependes es de ti mismo. Solamente de ti. Exacto, de ti misma. Entonces, después de esto están las herramientas que me han a mí complementado este proceso, unas herramientas que me ayudan a poderme llegar a ese estado de coherencia, porque lo que tú dices, vivimos es pensando que nos vamos a morir porque no vivimos queriendo vivir. Claro. Pero para uno poder realmente aplicar vivir, debes de hacerlo desde un estado de coherencia, porque no puedes, la vida se experimenta desde el corazón, desde la Ujú. creatividad, desde la intuición. Ahí se experimenta la vida, pero si tú no estás conectado con tu corazón y estás al contrario en un estado de alerta y de supervivencia, va a ser muy difícil que puedas tener esa mentalidad y esa apertura de vivir, porque para vivir hay un elemento fundamental y es la certeza. Y el ego te aleja de la certeza. Entonces, para poder tener certeza, pues debemos alejarnos del ego. Y para alejarnos del ego es entrando en coherencia. Claro, lo que pasa es que la mayoría, y me meto en la película porque para mí es un trabajo de entrar y salir, vivimos mucho desde la cabeza, ¿no? Y lo que tú dijiste, tal cual como tú dijiste, en la cabeza, en la mente es donde está el ego, y el ego, o sea, y la mente es, yo diría, la herramienta más poderosa que puede llegar a tener el cuerpo, ¿no? Pero así como es de poderosa, cuando vivimos desde ahí, es como un cuchillo de doble filo porque nos impide, o sea, si estamos 100% en la cabeza, conectar con el corazón, que es lo que nos ayuda a experimentar la vida como es, que es exactamente lo que tú estás diciendo, desde la intuición, desde la creatividad, desde, ¿me entiendes? Desde la expansión, o sea, hasta cierto punto la mente es poderosísima, pero llega un punto donde nos limita, y nos limita porque tenemos nuestro ego que nos limita, porque no por mal, porque nos está protegiendo, y al final cuando nos está protegiendo, pues de alguna forma nos está limitando, ¿no? Claro, y sobre todo la parte que desde la mente niegas el hecho de que exista eh, algo invisible, ¿me entiendes? Desde la mente tú niegas el corazón, desde la mente tú niegas la unión. La mente te habla de identificación, o Sí. sea, yo soy, entonces yo tengo un nombre y yo estoy casada con y yo vivo en Ujú. donde y yo tengo esto y yo hago lo otro y yo conozco a no sé quiéncito. Esa es la identificación. Y cuando hemos tenido este tipo de educación con este tipo de creencias limitantes, entonces negamos el corazón, negamos nuestra capacidad de ser seres creadores. Ujú. Entonces es el ego y la mente son importantísimas, porque es que sin el ego, o sea, si uno no tiene ego, se avienta por las montañas, por los precipicios, porque no hay nada que te alerte, que te diga, tienes que tener cuidado, por No, no allí no, solamente eso, pues sino te que hace daño. no tendrías identificación tampoco. Si no tienes Exacto, ego, tampoco tienes cómo identificarte y poder tener una familia y poder socializar en este mundo en el que estamos de forma claro, social. exacto. El ego no es que sea malo, el ego es Ujú. importante. Lo que pasa es que el ego nos dice que el corazón no existe. Ujú. Entonces ahí es donde estamos, digamos que nuestra educación y nuestra sociedad, que pienso que ya está cambiando, pero digamos que nuestra educación viene en donde te niegan eso. O sea, hay un Dios que es castigador, que hay que tenerle miedo, que es el que decide por ti y tú sencillamente eres una marioneta y un títere Ujú. además de un ser muy caprichoso, ¿no? Claro. Y lo más que me parece a mí que es más difícil de todo, iba a decir tenaz, muy colombiano, Dale, el término dale. tenaz, es, eh, es que nos desconecta de nuestro poder, nos Claro. desconecta. El ego te dice siempre, tú manipula y tú tienes poder y tú decides por este y tú puedes hacer amenazar al otro o tú puedes hacerle creer al otro que es dependiente de ti, que tú tienes el poder y hay todo este concepto de poder que es Ujú. una ilusión. En Ujú. realidad, y eso lo pudimos ver ahora, por ejemplo, con el COVID, como cuánto poder puedes tener, o Sí, sea, cuánto realmente tienes control. tanto poder que si te da COVID o sea, te enferma, te mata, te limita,
el único poder que realmente tenemos, que eso es algo que no nos dicen, es el poder, es el libre albedrío, es el poder de elección. Entonces, por eso, una de las grandes particularidades de la coherencia es que se puede lograr por elección. Claro. Ok, y entonces, ¿cómo hacemos para entrar en coherencia? ¿Cómo hacemos para que el corazón y la mente funcionen juntos? Vale. Entonces, Buena mira, pregunta. hay dos, sí, hay dos, digamos que hay dos formas en que a mí me gusta comprender qué es la coherencia. Ujú, Una es la coherencia que se genera cuando lo que tú piensas, lo que sientes y lo que haces está en línea. ujú, ¿Qué es lo que uno piensa? Uno piensa todo eso que estamos hablando, la mente, la educación, las creencias, incluso la información del transgeneracional, información que nosotros heredamos de nuestros ujú, antepasados, del proceso de embarazo de nuestra madre, cómo lo sintió ella, cómo lo experimentó el bebé, lo asume como propio. Eh, todo el inconsciente cultural, es decir, todo el inconsciente de la gente que te rodea del ujú, barrio, de la ciudad, del país, eso también te influye, es decir, eso es la mente, todas las creencias, eh, toda la educación, incluso el inconsciente individual, también las experiencias que hemos tenido. Luego está el corazón, que es lo que estamos hablando, que es esta puerta que es la unión con el universo, es decir, el corazón es mucho más que una bomba que mueve sangre, ujú, tiene un poder, tiene un campo electromagnético y es eso que nos dice, es como el lenguaje de nuestra alma, ¿no? Es lo que uno siente, que es lo que uno quiere hacer, que es lo que lo mueve, en donde está la pasión, en donde uno dice, me hace sentir bien o me hace sentir mal, ese es el corazón. ujú, ujú, Y luego está la acción, que es lo que uno, después de lo que pensó y lo que sintió, qué decisiones tomó. Entonces, la acción ujú. son esas decisiones que uno toma. Entonces, eso es un, hay que empezar por allí, pienso yo que hay que cuestionarse en la vida. ¿Cómo te estás sintiendo? Y esa es una pregunta que es importante hacérsela a todo el mundo. ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Dónde hay conflictos en tu vida? ¿Dónde hay situaciones o relaciones que no te hacen sentir bien? Que después, que antes, cuando tú sabes que te vas a encontrar con esa persona durante o después, eh, te sientes incómodo, donde hay de pronto situaciones de pronto en el trabajo que uno siente que no está bien. Ujú. Es decir, cuestionarse en dónde hay situaciones de la vida que lo tienen a uno con ansiedad, con miedo, con conflicto, con algún tipo de experiencia que no se siente bien y que no genera bienestar. Claro, Porque estamos acostumbrados a pensar de que la vida es de sacrificios, que es que eso es, la vida es así, que eso es normal. Y yo no estoy diciendo de que la vida tenga que ser perfecta, pero uno sí puede elegir cómo la vive. claro. Entonces, es eso. Uno puede tener un ambiente y unas condiciones y unos retos muy difíciles, pero uno también puede elegir si en este momento yo me voy a llevar a un estado de bienestar o me voy a mantener en un estado de supervivencia y con miedo. Entonces, eh, considerar que mantener relaciones o estar en situaciones o tener conflictos no es algo que sea, que se deba normalizar. Detrás de eso hay una información. Entonces, como la parte mental, hay mucho que es inconsciente, por eso es importante hacer algún tipo de acompañamiento o algún tipo de terapia que ayude a la persona a ir a encontrar y a conocer esa información inconsciente para poder sopesarla con lo que siente, porque lo que siente sí es algo que es real, que lo puede ver, y después, una vez tenga estas dos variables, define cómo es que va a actuar. Claro. Entonces, ahí es en donde hay que, digamos, hacer ese primer paso. Entonces, está esta coherencia, que es la coherencia emocional, en donde debemos de hacer un proceso de cuestionamiento de nuestra vida, no normalizar los conflictos y sí aceptar y proveernos una vida mucho más amable. Y luego está el sistema de HeartMath, que es una herramienta, es un sistema, son a través de unas respiraciones, en donde a través de la respiración, es decir,
Vamos a unir el corazón con el cerebro. Es lo Co- mismo que estamos hablando ahorita de la mente con lo que sientes, lo que Como una piensas con lo que especie de sientes. visualización. Exacto. HeartMath es lo mismo, volvemos a lo mismo, es lo que yo te decía, todo siempre habla de lo mismo y llega al mismo lugar. Entonces, lo que piensas con lo que sientes, HeartMath habla del corazón con el cerebro, ¿ok? Ujú. Aquí faltaría la acción. En este caso son esas decisiones que yo tomo a través de pensar y de reflexionar, y aquí es a través de la respiración. En Claro. las dos está la respiración presente, porque para pensar y reflexionar debemos primero entrar en calma para poder tener un pensamiento asertivo y después accionar. La respiración tiene una particularidad y es que está conectada al sistema nervioso central, es decir, es una de las funciones del sistema, o sea, que el sistema nervioso central hace de manera automática. Cuando uno está durmiendo, el sistema circulatorio, el sistema digestivo y la respiración Te no están son, manteniendo vivo. se está manteniendo vivo, es decir, pero la respiración, uno puede decir, alto, de aquí en adelante la voy a usar según lo que yo quiera, ¿no? Entonces, fíjate cómo la respiración está como están en varios campos. Los Mira, pulmones mira, están conectados al corazón. qué Entonces, a chistoso través de que la respiración entramos al corazón. en los últimos dos episodios, y ahorita este vendría siendo el tercero, siempre llegamos a hablar sobre la respiración y cómo siempre hablamos de esto en particular, cómo la respiración es la única función del cuerpo que nosotros podemos hacer de forma automática para sobrevivir y forma mecánica o por voluntad propia con el objetivo de crear, porque en el momento en que nosotros empezamos a respirar de forma voluntaria, empezamos a muchas veces a entrar en coherencia con nuestro cuerpo o sentir nuestro cuerpo. En este caso, pues ahorita nos vas a explicar un poquito más sobre este tipo de respiración en particular, pero al llevar a nuestro cuerpo de alguna forma en coherencia, ya estamos abiertos a la posibilidad de crear y salimos del estado en supervivencia en el que nuestro cuerpo está para precisamente sobrevivir. La única función que nuestro cuerpo tiene que podemos hacer de forma voluntaria e involuntaria. No hay ninguna Exacto. otra. Y No esa hay es la, ningún... y esa es la diferencia entre sobrevivir y crear. Exacto, exacto, porque uno, digamos, cuando uno está en estado de supervivencia, es como si uno estuviera, o sea, lo que el inconsciente percibe es como si hubiera un tigre hambriento que le estuviera uno dando vueltas, ¿no? Pero ese tigre hambriento, o sea, ese tigre hambriento hoy en día sigue existiendo, así no vivamos en África. Ese Claro. tigre hambriento puede ser la pareja, la suegra, el jefe, algún amigo o amiga, es decir, hay muchas relaciones y muchas condiciones que nos pueden mantener a nosotros en un estado de supervivencia y lo que el cuerpo recibe, y ahí está el ego presente, es tienes que cuidarte. Entonces, cuando tú estás evitando que un león te trague viva, no hay espacio para inventarte un nuevo producto, para meditar, para redecorar, para rehacer tu vida, rediseñarte, no hay, es decir, entonces, más que algo como obligado de que es que cambia tu estado mental, no pienses así, tienes que ayudarte, eso no sirve, en realidad lo que sirve es comprender en qué estado estoy, después comprender que ese estado lo puedo cambiar y de tercero cambiarlo. Entonces, Claro. el sistema HeartMath te da herramientas que te ayudan a salirte de ese estado de supervivencia, llevarte a un el estado de supervivencia se llama incoherencia Ujú. y te llevan a un estado de coherencia. Entonces, desde ese estado de coherencia, una vez uno sabe acceder a ese estado, entrenarse para poder mantener ese estado el mayor tiempo posible. Y una de las particularidades y una de las ganancias que tiene lograr es entrar en coherencia y mantenerse en coherencia en el mayor tiempo posible Por lo es, menos el 51% del tiempo. por lo menos en 51% del tiempo, es la resiliencia. Cuando uno entra en coherencia, se vuelve una persona mucho más resiliente. Entonces, la coherencia viene a ser como si uno fuera a echarle gasolina al carro y entonces uno va llenando. Entonces, entre más tiempo está uno en coherencia y más alta es la coherencia, y yo hablo en tiempo y en una medida porque existe una metodología, una tecnología que mide la coherencia. Entonces, entre más coherente y más tiempo estamos en coherencia,
vamos a ser más resilientes en el momento en que tenemos un reto, una adversidad, algo que tengamos que afrontar. Ni siquiera tiene que ser algo grande. Es Ujú. el hecho de que he estado todo el día trabajando y llego a mi casa y el niño está enfermo, está llorando, el otro también no sé qué, el marido está, no está, también tiene sus temas, hay que prepararlo de mañana, tengo un viaje, es decir, no es para hacer grandes cosas, No, las situaciones del día a día. es para el día a día, Ujú. que cuando uno va llevando el día a día de una manera asertiva y coherente, pues sí puede llegar a hacer grandes cosas. Claro. Es más un entrenamiento en el diario, es decir, uno no logra tener una dentadura sana y blanca y bonita porque se dedicó un día a lavarse los dientes durante una hora. Claro. Uno logra tener salud cuando uno hace algo todos los días. Por eso lo que yo hago, y era parte pues, de la pregunta que me hiciste, hoy en día lo que yo soy es una entrenadora emocional. Yo acompaño a las personas a que a través de sus emociones se entrenen para poder Ujú. llevar una vida en coherencia. Claro. Cuéntanos un poquito de una herramienta que alguien pueda empezar a poner en práctica a partir de este momento que está escuchando este episodio contigo, Ok, para poder entonces, entrar en coherencia. exacto. Entonces, una herramienta que me parece fantástica es la técnica de la respiración enfocada en el corazón. Esta técnica lo que nos enseña es coger esta mente inquieta, ¿no? Y ponerle una sola función, que es enfocarse en el corazón. Es decir, vamos a llevar toda nuestra foco y mente que está ahorita haciendo listas, pensando en otras cosas, seguramente cuestionándose muchas cosas. Vamos a llevarla a que haga una sola cosa, que es enfocarse en el corazón. Entonces, ahí ya hay un ejercicio de encuentra tu corazón. ¿Dónde está tu pecho? ¿Dónde está tu corazón? O sea, yo de pronto no sé dónde está el hígado porque nunca lo he ido a buscar, pero cuando a mí me dijeron ve a tu corazón, yo tampoco sabía dónde estaba mi corazón. Pero es muy importante aprender a ubicar en el espacio de nuestro pecho el corazón, porque una vez nosotros llevamos toda nuestra energía y nuestro foco al corazón, lo vamos a empoderar. Entonces, el primer paso es lleva tu atención y enfoca tu atención en el pecho, en el área del corazón. Y después vamos a utilizar la respiración. Vamos a respirar lento y profundo. Cuando tú tienes una respiración lenta y profunda, tú le estás diciendo a tu inconsciente, todo está bien. Correcto. Cuando tú tienes una respiración acelerada y superficial, algo está pasando, De acuerdo. ¿no? Algo está pasando. Entonces, eso es una forma también de decirle al inconsciente, calma, todo está bien, estás en un espacio seguro, el ser humano Ujú. necesita, para poder conectar con el corazón, sentir que hay seguridad, que está en un espacio seguro y que no va a haber ningún depredador que lo vaya a uno a atacar. De acuerdo. Entonces, eso es, digamos, algo que podemos hacer ahorita. Si quieres, los guío Ok, en te una, hago una pregunta. ¿Y esta respiración tiene que ser una respiración diafragmal o sencillamente respirar profundo y ya está? es sencillamente respirar profundo. Y el estado de coherencia es algo que es natural para el ser humano, ¿ok? Ninguna metodología que nos una con el universo son metodologías ni sistemas complejos ni complicados porque tiene que ser accesible para cualquier persona de cualquier edad, cultura, educación, De ¿ok? acuerdo. Y que lo Entonces, puedas hacer en respirar cualquier lugar. lo puedes hacer en cualquier lugar. Entonces, esto que vamos a hacer ahorita lo pueden usar para complementar si hacen meditación, para durante esa meditación realmente sí entrar en coherencia, porque no necesariamente el hecho de uno tener la intención de meditar te va a llevar a la coherencia si uno no sigue, al menos en mi experiencia, estos pasos. Ujú. Se puede hacer mientras uno está manejando, cuando uno está caminando, cuando está haciendo ejercicio, cuando estás arreglando la casa, es decir, cualquier oportunidad es buena para uno poder entrar en coherencia. Lo puede uno hacer ahorita mientras estamos haciendo este podcast, yo puedo estar en este momento, yo estoy respirando. Ujú. Entonces, ¿cómo es esa respiración? ¿No? ¿Cómo estoy yo llevando esa respiración para que me tenga en ese momento como en coherencia o en incoherencia? Claro. En una conversación difícil, durante una reunión de trabajo, antes de contestar un correo electrónico, antes de recibir una llamada o hacer una llamada, uno puede acompañarse antes, durante y después a estar en coherencia y es una metodología que no necesitas estar con los ojos cerrados.
Por eso se puede aplicar en toda la parte médica, es decir, en emergencias, en la parte de policías, militar, se usa mucho para los estudiantes en las universidades, eh, para los deportistas de alto rendimiento, cuando las personas o los equipos de deporte entran en coherencia, los resultados son mejores. Es decir, Claro. esto es algo que más que una cosa especial, en realidad es algo que está al alcance de todos y que si todos tenemos conciencia de que esto existe, pues ya de ahí en adelante es como la voluntad de quererse ayudar a sí mismo y a los demás, porque si uno está en coherencia y uno ayuda a la gente con la que vive, Sí, de uno tiene acuerdo. mejor comunicación, es decir, es un estado mucho más elevado y más amoroso para uno y para la gente con la que uno está. Claro, la invitación es que todos los que están escuchando, que les interesa lo que están escuchando y les hace sentido, eh, tomen esta práctica cada vez que puedan durante el día y no tiene que ser una situación dedicada como me voy a levantar y voy a meditar 20 o 15 minutos. No, o sea, tómenlo a lo largo del día y llévenlo a cabo. O sea, no importa que estén manejando, que estén haciendo ejercicio, que estén trabajando, que estén teniendo una conversación difícil, ni siquiera hay que cerrar los ojos. Es hacer el ejercicio de respirar, bueno, como ya nos vas a indicar ahorita, ¿de acuerdo? Y en la Ujú. medida en que más lo hagamos, pues empezamos a tomar más el hábito de hacerlo hasta que eventualmente, inconscientemente, nuestro cuerpo empieza a hacerlo ya de forma automática. Y en el momento en que estemos en un 51% del tiempo en coherencia, nuestra vida empieza a transformarse, no antes. O sea, Exacto. literalmente. Exacto, pero este es como el primer gran ladrillo para empezar a construir una vida saludable, porque es que detrás de la coherencia hay salud mental, hay salud Claro. emocional, Hay hay armonía. física, hay armonía, hay incluso salud espiritual. Es decir, cuando uno está en coherencia, pues a uno, ¿qué le importa si el vecino o la otra hizo o no hizo? Es decir, en coherencia uno se aleja del juicio, de la crítica, de la competencia. Eso mejora las relaciones con los Claro. demás y con uno mismo, porque cuando uno está pensando, envidiando, criticando, juzgando, pues uno cree que es el otro, pero en realidad el que se está tomando el sorbito de veneno y de vaigón es uno Sí, mismo, porque, lo, Baigón. porque, porque claro, para uno poder entrar en coherencia, no es el foco en el pecho, luego está la respiración y en tercer paso es en anclar una emoción regenerativa. Claro. Entonces, esta emoción regenerativa puede ser agradecimiento, serenidad, compasión, amor en cualquiera de sus expresiones, incluso pasión. Entonces, lo que los quiero invitar a las personas que están escuchando este podcast, a que elijan una memoria que hayan tenido en su vida, que ustedes puedan decir, qué delicia como me sentí en ese momento, me sentí, wow, pleno, delicioso, puede ser algún viaje, algún sitio, alguna experiencia, incluso con una mascota. Las mascotas son unos personajes muy importantes en la vida de quienes las tenemos y es un espacio de amor impresionante. Entonces, ese momento en donde uno como persona se une al animalito y ese intercambio de amor, eso te lleva, un animal está en coherencia. Y cuando Claro. uno se conecta con ellos, uno entra en coherencia con ellos. La misma coherencia que ellos tienen se la pasan. Por eso es tan agradable Estar con las ellos. mascotas y estar con Claro. ellos, porque por eso te relajan, te producen paz. Pero en realidad lo que ha sucedido ahí es que hay una emoción de amor que te lleva a estados de coherencia. Entonces, escojan una situación que ustedes sientan que es un estado de bienestar. Yo doy el ejemplo, cuando yo comencé con este proceso y me hicieron la misma pregunta, lo que yo elegí fue en el momento por las noches que yo abrazaba a mis hijas antes de que se fueran Ujú. a dormir y yo me quedaba allí unos minuticos como sintiendo esta Conexión. bendición y esta Sí. conexión y esta bendición en la vida en donde nada más, todo es perfecto y era solamente mi amor, mi corazón Ujú. hinchado de felicidad y este intercambio. Yo iba a recrear ese momento. El título que uno le quiera poner a esa emoción, pues puede ser, digamos que para este ejercicio en particular, los voy a llevar a que sientan agradecimiento.
¿ok? Ok. Pero ese agradecimiento quiero que es un título que le estoy dando que quiero que los conecte desde el agradecimiento con esa emoción elevada y, y regenerativa que ustedes han elegido, ¿ok? Ujú, ujú, ujú. Entonces quiero que, nada, si están sentados o acostados, no importa, que estén cómodos, pueden tener los ojos abiertos o cerrados, no pasa nada, solamente que sepan que se puede hacer con los ojos abiertos, porque uno lo Ok, puede hacer mientras está conversando con alguien, así que claro. los ojos abiertos, la gente no se entera. Para Eh, los que no saben multitask, van a tener que aprender a hacerlo, o sea, hacer dos tareas al tiempo. Darse cuenta mientras están respirando que están respirando, es Sí, básicamente eso. ya va, y Uno antes de que... respira y no se da cuenta. Sí, pero Entonces aquí sí. antes que sigas, o sea, rapidito, antes de avanzar, el otro día estaba teniendo una discusión con una persona y decidí respirar en la discusión, porque ya tengo dos opciones. O me hiperengancho en la discusión y empiezo a sentir la ira en mi cuerpo, que es súper fácil hacerlo. Voy a, o voy a respirar a ver si mi estado emocional y mental se abre un poco y de pronto escucho algo que yo no estoy escuchando, ¿no? Y empecé a respirar. Después me di cuenta que estaba tan enfocada en mi respiración que ni pude escuchar lo que me estaban diciendo. Pero lo importante es que todo terminó bien. Claro, eso es lo importante. O sea, lo que uno busca como una ventana de tiempo-espacio para uno poder como, como pensar las cosas antes de reaccionar automáticamente, esa ventana se te volvió pues, o sea, abarcó todo, la ventana se Sí, volvió no, gigantesca. no pude escuchar y respirar al tiempo, entonces me quedé respirando. Y después la otra persona pues terminó su discusión y yo estaba tan relajada que ya no pasa nada, todo bien. Es mejor eso que después decir yo, ¿para qué dije eso? Arrepentido, yo, ¿por qué hice? Es No, pero es mejor. que independientemente del arrepentimiento de decir, es que sentir el veneno en el cuerpo es muy harto y después sacarlo del cuerpo Es, se toma demora. tiempo, exacto. Sí, el cortisol toma muchas horas para salir del cuerpo. No sé si les ha pasado, y hagamos aquí un paréntesis, que han tenido como un susto. A mí el otro día me pasó que pensé que había perdido la llave del carro o sea, entré en colapso Ujú. porque no había una llave de repuesto y yo ya me estaba imaginando todo lo que podía venir detrás de eso. Y yo decía, pero yo, ¿cómo así que no, la perdí? ¿Cómo así que la perdí? Y bueno, empecé a respirar y dije, bueno, conociéndome, ¿cuál podría haber sido una opción? Y la opción fue que pues me bajé del carro y dejé la llave adentro. Claro, Afortunadamente la llave apareció, todo estuvo bien, pero esa descarga de cortisol durante ese proceso del susto, de lo que yo me imaginé, eso pasaron más o menos unos 10 minutos hasta que yo logré como resolver ese claro. problema. Y ya el problema está resuelto, me monté en el carro Y tú y yo seguiste. en 25 minutos después, porque yo miré cuánto tiempo había pasado, empecé a sentir dentro de mí una ansiedad y una angustia como Ujú, si tuviera un problema. Y ujú, yo ujú. pensaba, pero yo, ¿por qué tengo esta angustia? Porque tengo a ver, hago lista que se me olvidó, todo está al día, todo está bien, no tengo nada pendiente, no hay ningún problema en mi vida en este momento. Porque siento esto? Claro, ahí me di cuenta que es que 25 minutos antes había tenido una descarga de cortisol y lo que yo estaba sintiendo en mi interior era ese cortisol que seguía funcionando por mi sangre, que Ujú. me tenía, ¿qué es lo que me dice el cortisol? Alerta, Claro, muévase, hay que hacer algo. Esa claro, era la ansiedad que yo sentía. Tengo que hacer algo, ¿qué es lo que tengo que hacer? No tengo que hacer nada, pero el cortisol seguía en mi sangre. claro. Ahora, eso fueron 10 minutos de estrés. Imagínense, imagínense si la vida que uno lleva tiene no 10 minutos de estrés, sino que puede tener horas de estrés, o días, o semanas, o meses, o años de Sí, sí, estrés. sí, sí. Entonces está uno con el cuerpo totalmente acelerado, en estado de alerta, En estrés. con el cortisol es importante en el cuerpo, lo necesitamos, por eso existe, pero lo que no se puede es mantener durante mucho tiempo, Claro. porque si se mantiene durante mucho tiempo comienzan a aparecer muchas veces síntomas y enfermedades que muchas veces, como en el caso de mi hermano y de muchas personas, pues pueden acabar con la vida si uno no hace conciencia. Entonces, Claro. la idea es hacer conciencia, no para ser unos monjes
zen budistas que vivimos allá como en una cueva y que nunca nada nos pasa, no, porque no se trata de eso, es de ser consciente de que tenemos la posibilidad de elegir, de cambiar a estados de mucho más bienestar y que podemos darnos cuenta de si estamos en un estado de estrés, poder al menos darnos ese, ¿sabes? Ese regalito de hacer ese cambio, así sea Claro. por unos minutos, pero el mejor regalo que uno se puede hacer a sí mismo es hacer conciencia de quién es y cómo se está sintiendo y la calidad de las relaciones que uno tiene y cómo se comporta y cuáles son las emociones que predominan en Ujú. tu día. eh, y es un camino, esto es un proceso, esto no es como que ya vamos a llegar y ya se acabó, no, esto es de todos los días, esto es un aporte que uno hace para uno y eso se extiende a la familia, al trabajo, a la gente que te rodea, incluso al planeta. Por eso existen estas meditaciones que son entremos en coherencia y ayudemos al planeta, ¿ok? De Porque acuerdo. todo es energía. Entonces, bueno, Me eh, encanta, listo, entremos en acción. vale, entremos en acción. Entonces, quiero que se pongan cómodos, ojos abiertos, ojos cerrados, si quieren. Pueden ayudarse poniéndose la mano en el pecho, en el corazón. Eso ayuda a donde va nuestra atención, va nuestra energía. Entonces Ujú. ayuda para muchos ponerse la mano en el corazón mientras lo descubren. Ya después va a ser mucho más fácil llegar allí. Entonces, esta técnica se llama técnica de balance interior. Lo que busca es ayudarnos a encontrar balance, es enfocando la atención, respirando y luego vamos a instalar una emoción regenerativa. Y aquí en esa parte quiero que traigan eh, la sensación que sintieron en ese momento, esa sensación de bienestar. Eso es lo que quiero, es cómo se siente, porque este es un proceso de conectar con el cuerpo y con lo que el cuerpo siente, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar. Enfoca tu atención en el área del corazón. Imagina que tu respiración fluye entrando y saliendo de tu corazón o del área central de tu pecho. Respirando un poco más lento y profundo que lo usual. Inhala 5 segundos. Exhala 5 segundos. O cualquier ritmo que te sea más cómodo. Con cada respiración, atrae el sentimiento de agradecimiento para equilibrar tu energía mental y emocional. Si tu mente se fuga, amorosamente vuelve a traerla al pecho, al área del corazón y sigue respirando lento y profundo, como si estuvieras respirando con los pulmones del corazón. Nuevamente con cada inhalación, atrae el sentimiento de agradecimiento y permite que este sentimiento, esta emoción, se transforme en sentir y permite que llegue a cada una de las células de tu cuerpo. Establece una intención verdadera de anclar el sentimiento de agradecimiento mientras participas en tus proyectos, retos o interacciones diarias.
Y cuando estén listos, pueden abrir los ojos, mirar hacia arriba. Entonces, esto es un primer paso eh, para poder enseñarle, porque ahorita hay un reto nuevo a través de esta experiencia, y es que cuando llevamos mucho tiempo o no sabemos qué es estar en coherencia de manera consciente, eh, el inconsciente no lo reconoce como familiar, ¿no? Claro, Esto es como una sensación que incluso puede llegar es muy agradable, pero es una sensación y una experiencia nueva, ¿ok? Entonces, posiblemente hay personas que se sientan raras o que incluso por allá el ego salte y diga, esto no sirve para nada, claro, claro, ¿no? Porque es algo nuevo y todo lo que no es familiar para el inconsciente es algo que hay que tener cuidado porque lo que conozco es lo que me tiene vivo, entonces lo que no claro, conozco pues me puede matar, ¿no? claro, Entonces por es como, supuesto. entonces es un tema de nosotros sabemos que sí es bueno, entonces practicar y entrenarse en este tipo de respiración eh, el mayor tiempo posible. Entonces estoy manejando, estoy en el tráfico y pues obviamente no, va lento, la gente se atraviesa, seguramente se me dispara un poco la impaciencia. Entonces, esos son 20 minutos. ¿Cuánto tiempo está uno manejando? Hay gente que maneja una hora incluso diaria de ida y otra de vuelta. Entonces, esa hora, imagínense esa hora, uno ya está respirando, vamos a aprovechar ese espacio de tiempo en vez de estar alegando y discutiendo y criticando que la gente maneja mal o que qué terrible los huecos de la ciudad o lo que sea, vamos a conectar con el pecho, con el corazón y a llevarnos a ese estado de placer y de bienestar por el tiempo que puedan sostenerlo. Si la mente se fuga, vuelves y te llevas. Si vuelves y se Siempre. fuga, no importa, vuelves y te llevas. Hasta que el cuerpo ya lo comienza a reconocer como lo familiar y ese se vuelve la línea base. Claro, Porque hasta que de lo empiezas que... a domar tu Ujú, cuerpo, literal, a exacto, ponerle las riendas y a decirle a tu cuerpo, aquí mando yo y vamos a hacerlo de esta forma. exactamente. Entonces, con cada respiración, si recuerdan en las indicaciones, con cada respiración instalo la emoción o el sentimiento de agradecimiento. Entonces ya llega un momento en donde cuando uno respira de manera consciente, Ujú, ya de una vez va con todo, va todo el kit, ujú, va la respiración, va la pausa, va la emoción ujú. y va la sensación en el cuerpo de bienestar, va todo junto. Y uno comienza a estar en esa forma de vida. Así como hemos desarrollado una forma de vida de estrés, pues esta es la oportunidad para desarrollar una forma de vida de bienestar. Me encanta y me encantó la pausa. No le quiero decir meditación porque meditación muchas veces está interpretada con que tienes que cerrar los ojos y parar tu vida y pues no, al final, al final sí podemos meditar ongoing, o sea, en el Ujú. camino. Me encantó esta pausa que hicimos. En mi caso, yo sí cerré los ojos. Hubo un momento donde dije, miércoles me fui y ahora cómo termino este episodio. Ok, Ahí fue cuando abrí los ojos. sí. Pero bueno, nada, mil gracias. Me encantó y me gustaría terminar con algo que se me vino a la cabeza ahora que me parece que es súper relevante con lo que estamos hablando y es que cuando nuestra casa está súper desordenada, tenemos desorden físico, o sea, cobijas, juguetes, suciedad y demás, no nos provoca estar adentro, nos provoca es salir. Y si lo vemos de forma metafóricamente, si nuestro cuerpo interno está en desorden, no está organizado, o sea, está en incoherencia, pues lo que yo voy a hacer es poner mi atención afuera. ¿Y qué es poner mi atención afuera? En cómo están los demás, en lo que los demás hicieron o dejaron de hacer para mí, en lo que tengo o no tengo, o sea, mi atención literalmente afuera. Y pues por supuesto que voy a interpretar mi mundo exterior de la misma forma como está mi mundo interior. Entonces, si logramos organizar nuestra casa, nos va a provocar estar más adentro de ella y en coherencia, porque está en orden a sí mismo. Entonces, después lo que veamos afuera nos va a reflejar eso. Entonces, eh, fue como una metáfora ahí Sí, que me llegó. muy bonito lo que dices porque eso es hacer conciencia de cómo lo externo
depende de cómo estamos nosotros por dentro. Entonces, claro, lo que tú dices, veo mi casa que está desordenada, pues me provoca como irme. Eso es lo que Irme, uno hace. total. Por dentro yo me siento mal, no me siento cómoda, estoy ansiosa, tengo estrés, tengo tristeza, tengo depresión, y lo que yo hago es ir a buscar afuera Ajá, cosas que alivien ese desorden interno, y ahí es donde uno empieza a poner el poder afuera, en los exacto. demás, en las cosas materiales. ¿Cuánto Claro. tiempo dura que tú te puedas comprar eso que tanto quieres comprarte? Te durará un día y medio y Ujú, después vuelves a lo tuyo. ujú, No sé, dije un día y medio sin conocer cuánto dura, pero digo, es adentro que uno está bien. No quiere sí. decir de que no puedas desear cosas, de comprar o hacer viajes o lo que sea, pero Pero ¿desde eh, dónde? es, Desde la es desde dónde, coherencia. exacto. Exacto. Claro, y cuando uno, lo que tú mencionabas ahorita, que me llevó a la palabra víctima, Ujú, cuando uno está en este desorden y en donde no se ha conectado con su poder, el del libre albedrío, de poder elegir cómo quiere uno vivir su vida, entonces no asume sus responsabilidades y pone las responsabilidades de su vida, de sus emociones, de sus valores, de todo en manos de las otras personas, ¿no? de Y acuerdo. y comienza ese drama en donde hay una víctima y luego hay supuestamente un victimario también, donde hay víctima y victimario, bueno, Ujú, en fin, empieza como este ciclo y esta dinámica en donde lo principal es, yo no puedo solucionar mi mundo interior, se lo voy a dar a otra persona que me lo solucione, y hay otra persona que está igual de desconectado de su interior, que dice, yo voy a coger y voy a cambiar tu mundo interior. Cualquiera de las dos, pues no son reales, las dos claro. son falsas, porque solamente uno puede cambiar su mundo interior. Eso que acabamos de hacer, solamente puede pasar porque cada uno de ustedes eligió seguir las instrucciones y seguir esta respiración. Nadie vino a decirles, nadie respiró por ustedes, Exactamente. ¿no es Sí, cierto? y si nos vamos al ejemplo, es que a mí me encantan las metáforas porque es mucho más fácil como que ponerlo en la cabeza. Si nos vamos al ejemplo de tu casa, de tu closet, tú sí puedes traer a una persona que te ayude a organizar, pero no te va a poner las cosas donde tú las quieres poner. Entonces, si al final, en verdad, tú quieres organizar tu casa, tú sabes que puedes votar, que puedes guardar y dónde encontrar lo que necesitas a la mano. De lo contrario, alguien te la va a organizar a su parecer y nunca la vas a sentir como tu casa, Claro, ¿no? Nunca la nunca. vas a sentir como Ujú. tu casa. Y Y luego le reclamas, me lo organizaste mal, me lo pusiste donde no me sirve, hágalo usted. claro, exacto. Y me votaste lo que, no, o sea, tú eres el que puedes votar lo que tú sabes que tienes que Ujú. votar. Entonces, sí, es como esta invitación de que entendamos que cuando estamos poniendo nuestra atención afuera, en buscar alternativas de llenar vacíos, de sentir placer, de sentir disfrute, es porque probable alternativas afuera que no están adentro, es porque probablemente nuestra casa adentro está súper desorganizada y la única forma de sentirnos a gusto es venir organizando, a organizarla, y una de las herramientas más importantes para poder organizar es estar en coherencia con una respiración y una pausa tan sencilla como la que Dalia nos acaba de enseñar en este momento, que podemos poner en práctica 5 veces al día o durante periodos de tiempo en el que estamos en el carro, y que entendamos también que así lo estemos pasando muy bien afuera. ¿Y qué quiere decir pasarlo muy bien afuera? Encontrando cómo divertirnos en una discoteca, irnos de vacaciones, poniendo la atención y criticando a los demás. Eso afuera nunca se va a sentir casa, nunca se va a sentir nuestro techo. Nosotros, como tú dijiste, el ser humano necesita sentirse seguro y para eso necesitamos un techo, un hogar, un espacio seguro, y ese único espacio seguro somos nosotros. Entonces, como que la invitación es organicemos nuestra casa para que nos sintamos seguros adentro, y esta es la mejor herramienta que podemos tener en la mano para que así sea. Así que Gracias, mil chévere. gracias. Algo que me gustaría agregar a eso es que Adelante. esta respiración se puede usar, es decir, esto genera calma, sin embargo, no es que sea algo para relajarse, pero De sirve para acuerdo. relajarse, es decir, lo podemos usar a primera hora del día para darle el tono al día, como Ujú, quiero arrancar mi día. Es ujú. claro que si uno comienza el día con una discusión o con un problema, uno ya sabe cómo va a ser el resto del día. Entonces, en este caso, pues uno le pone el tono, es un tono coherente. Y Ujú. también se puede usar respirar de esa misma manera cuando ya apagamos la luz y nos vamos a dormir, vamos a nuestro corazón, respiramos desde el corazón, instalamos una emoción regenerativa
y nos quedamos dormidos en coherencia. En la mitad de la noche, el insomnio, me desperté, volvemos a hacerlo. Pero entonces sirve para hacer ejercicio y para dormir y sirve para todo. Es Me llevarnos encanta. a que nos acompañe en la actividad que estamos ejecutando en ese momento, o sea, pensar, leer, hablar, hacer ejercicio, dormir, lo que sea, nos acompaña a que esa actividad esté en armonía. Me encanta. Mil Sí, gracias, tía. no, De gracias verdad. a ti. Gracias, Me Valerie, por esta encantó. invitación. Me encantó Delicioso. esta Sí, conversación, de verdad. gracias a ti. Después entramos en otras y vamos más en profundidad porque de verdad que hay mil cosas por hablar aquí y herramientas divinas. Mil Sí, gracias. muy chévere este espacio que has creado, te felicito. Gracias.